Hermanas, ¿cómo están? Un saludo nuevamente para todas. Continuamos con nuestro discipulado. En esta ocasión, pues vamos a seguir hablando acerca de las disciplinas espirituales que como creyentes es importante desarrollar y practicar. Hemos estado platicando sobre la importancia de leer, de escudriñar la palabra de manera más exhaustiva. También estuvimos pues dando mucho énfasis a nuestra vida de oración y ahora pues vamos a entrar a un tema que va muy relacionado con todo lo que hemos visto y que muchas veces ha sido muy mal entendido entre los cristianos, y es el tema del ayuno, ¿sí? El ayuno cristiano. Bueno, vamos a entender primero la definición que tenemos del ayuno. Miren, dice que el ayuno es el acto de estar sin alimentos, abstenernos de ellos durante un cierto periodo de tiempo. Y bueno, esta es una definición muy sencilla. Yo creo que todas podemos comprender lo que es el ayuno muy fácilmente, y es pues retirarnos obviamente alimentos de forma voluntaria, ¿no? Para pues lograr algún fin. Ahora, no siempre el ayuno se usa con un motivo espiritual, ¿verdad? Hay muchas personas que hoy en día pues lo ocupan como un fin meramente físico, ¿no? Vemos que hay mucha enseñanza ahora, ¿no? Acerca de cómo usar este tipo de ayunos, pues para limpiar el cuerpo, para mejorar tu salud. Y es algo muy valioso que podemos usar para obviamente nosotros practicarlo de una mejor manera. Pero en este caso nosotros vamos a enfocarnos al ayuno cristiano, ¿sí? A los motivos que tiene un cristiano para poder ayunar. Y en el caso del ayuno cristiano vemos otra definición. Se las voy a leer. Dice que es una renuncia momentánea de algo que es bueno en sí mismo, como la comida, con el fin de intensificar nuestra expresión de necesidad de algo mayor, en este caso Dios, y su obra en nuestras vidas. Así que aquí vemos en primer lugar que para el cristiano el ayuno implica renuncia, ¿sí? Renuncia a la comida porque queremos de alguna forma expresar nuestra necesidad hacia Dios, ¿sí? Y hacia lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que vemos que el ayuno no es un mandamiento explícitamente así dado en la Biblia a los cristianos. No es algo que se deba de imponer, ¿sí? O sea, el ayuno para los cristianos no es lo mismo que para los musulmanes, por ejemplo, ¿no? Que para ellos sí es obligatorio, ¿no? O sea, para ellos en el mes de Ramadán, ellos deben de practicarlo, y si no lo hacen, no pueden entonces llamarse musulmanes, ¿verdad? O sea, en el cristianismo no es así. Primeramente debemos de comprender qué cosas habla la palabra acerca del ayuno, y en este caso pues voy a mencionar algunas características que la palabra nos enseña en el Antiguo Testamento acerca de lo que es el ayuno, y debemos de recordar siempre que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son palabra de Dios. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, de qué nos enseña la palabra para que nosotros podamos comprender. Entonces, fíjense, en el Antiguo Testamento primero vemos que ellos practicaban varios ayunos anuales. Esto lo vemos en Zacarías 8:19, que dice: así dice el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría, fiestas alegres, ¿sí? Entonces aquí vemos que hay varios ayunos, ¿sí? Practicaban varios ayunos. Ahora también vemos en el Antiguo Testamento que el ayuno podía ser individual o grupal. Por ejemplo, vemos en 2 Samuel 12:22 que dice: y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Y esto lo vemos en las palabras de David cuando muere, cuando muere su bebé, ¿no? Y él está practicando lo que es un ayuno individual, ¿sí? Lo está haciendo él solo. También vemos, por ejemplo, en Jueces 20:26 que dice: todos los hijos de Israel
Y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron y permanecieron allí delante del Señor y ayunaron ese día hasta la noche. Aquí vemos muy diferente a un ayuno personal individual, un ayuno colectivo. Todos los hijos de Israel y todo el pueblo, ¿sí? Entonces vemos aquí que un ayuno puede ser tanto individual como colectivo, ¿sí? Otra característica es que ellos ayunaban en tiempos de aflicción, ¿sí? En señal de duelo, en señal de lamento, de una tristeza como muy profunda, como cuando moría un ser querido. Esto lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo de Jonatán, cuando muere, que era el gran amigo de David, y David y el pueblo obviamente se lamentan, dice, y lloraron y ayunaron, ¿sí? Por Saúl y por su hijo Jonatán. Entonces, esto lo vemos en 2 Samuel 1:12. Entonces aquí vemos otra característica muy importante de cómo las personas ayunaban, ¿sí? El pueblo de Dios. Ahora, también ellos ayunaban por haber pecado ante el Señor, en señal de quebranto, en señal de arrepentimiento, cuando ellos habían desobedecido. En Daniel 9:3 y 5 dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio, ceniza, y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ¿no? Ay, Señor, el Dios grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Aquí vemos una oración que podemos nosotros tomar, ¿verdad?, de la palabra para orar, como lo hemos comentado. Pero aquí vemos que obviamente tanto Daniel y el pueblo estaban orando, ayunando, ¿verdad?, para pedir perdón al Señor, y estaban viniendo en ese arrepentimiento. También vemos, por ejemplo, Joel 2:12, que dice, a una hora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Aquí vemos que el ayuno era una práctica que acompañaba el verdadero arrepentimiento. Cuando alguien estaba con un genuino arrepentimiento, era como algo que mostraba, el ayuno era algo que mostraba que esa persona estaba arrepentida. Entonces muchas personas, cuando se arrepentían profundamente de sus pecados, ellos lo hacían como un tipo de señal, ¿no? Ese profundo dolor lo hacían con el ayuno, ¿sí? Era como lo mostraban. Ahora, también en el Antiguo Testamento ellos ayunaban para humillarse, buscando la bendición de Dios para algún acontecimiento, ¿sí? Por ejemplo, Esdras 8:21, que dice, entonces proclamé allí, junto al río Ahava, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Entonces, aquí que estamos viendo, ellos se humillaron buscando la bendición de Dios, porque ellos iban a emprender un viaje. Entonces están pidiendo el favor de Dios, están humillándose para que el Señor les pueda dar un feliz viaje, ¿sí? Ellos también ayunaban para buscar la ayuda y el socorro del Señor en un momento de aflicción, ¿sí? Esto lo vemos en 2 de Crónicas 20 del 2 al 4, que dice, entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, viene contra ti una gran multitud de más allá del mar. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá, y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Entonces aquí también vemos que una característica del ayuno es que ellos lo hacían para buscar la ayuda y el socorro del Señor, su protección, porque había un momento de aflicción, ¿no? Ahora, en el Antiguo Testamento, el ayuno sigue apareciendo como una práctica del pueblo judío, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en Lucas 18, del 11 al 12, ahí nos relata la historia del fariseo legalista, ¿no?, que se jactaba de ayunar 2 veces por semana, por ejemplo. Vemos también en Lucas 2, 36 y 37 a Ana la profetisa, que era una anciana que servía en el templo con ayuno y oraciones. Entonces vemos que esta práctica continuaba aún en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, no obstante,
aun cuando no hay un mandamiento como tal en el cristianismo, hay indicaciones de que el ayuno era algo normal, ¿sí? Vemos, por ejemplo, a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, Él mismo practicaba el ayuno, ¿sí? Vemos en Mateo 4, del 1 al 4, que dice Jesús en el desierto para ser tentado por el diablo, ¿se acuerdan? Y dice que después de haber ayunado por 40 días y por 40 noches tuvo hambre. Entonces aquí vemos que era una práctica común, ¿sí? Pero no solamente Jesús ayunaba, sino que también vemos en la palabra que Jesús esperaba que sucediera esto entre sus seguidores. O sea, Él dio por un hecho que sus discípulos también ayunarían. Por ejemplo, vemos en Mateo 6, del 16 al 18, cuando Jesús dice: y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará. Entonces, miren, aquí vemos muchas cosas y mucha enseñanza acerca del ayuno. Pero en primer lugar, aquí vamos a ver que Jesús dice: y cuando ayunes. Esto es algo que Jesús lo está diciendo como si fuera una práctica, ¿sí? Es como algo que se estila o que se practica. No está diciendo si ayunas o si te apetece ayunar o si alguno quiere ayunar. O sea, de la misma manera que dice, por ejemplo, y cuando oréis, hacedlo de esta forma. Entonces está usando la misma forma, ¿sí? Por eso es que vemos que Jesús espera que sus seguidores ayunen, ¿no? Y de hecho, aquí en este pasaje hasta les está dando las indicaciones para hacerlo y cómo hacerlo. Entonces, aquí también vemos que Jesús insistió en que nuestro ayuno no debe ser, por ejemplo, o no se debe hacer con tal de impresionar a las demás personas. De hecho, debemos hacer todo lo posible, o sea, lavarte el rostro, peinarte, para evitar que la gente sepa que estamos ayunando, ¿sí? O sea, ¿cuál era el fin del ayuno de estos hombres que se mencionan en el pasaje? Pues mostrar a los hombres que estaban ayunando. Ellos estaban queriendo exhibir su espiritualidad, ¿verdad?, ante los hombres, y no era esto un buscar a Dios, un humillarse o una señal de dolor, de quebranto, de arrepentimiento, sino que ellos buscaban impresionar a otros. Así se le da completamente, obviamente, al ayuno un enfoque completamente distinto, ¿no? Porque el ayuno es una confirmación de nuestra fe en Dios, de creer que Él es real, ¿sí? Porque en esta situación de ayuno, Dios es la única persona que se entera o que sabe que estamos ayunando y que es el único que lo debe de saber, ¿sí? Porque nosotros obviamente lo estamos haciendo para Él, no para los hombres. Entonces, bueno, a menos que se nos llame, por ejemplo, a un ayuno colectivo, con la iglesia, participar de este ayuno, entonces, bueno, ahí sí todos lo van a saber, ¿no?, que estamos en ese ayuno. Pero en este caso estamos viendo, ¿no?, que nuestro ayuno, en primer lugar, pues lo debemos de hacer para el Señor. Vemos en Colosenses 3, del 23 al 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces nuestro ayuno, pues obviamente tiene que ser para el Señor y no para que otros nos vean. Un pasaje que nos ayuda a entender el ayuno cristiano, por ejemplo, es Mateo 9, del 14 al 17. Aquí vamos a ver algo nuevo del ayuno cristiano, ¿sí? Que distinto al que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Fíjense, dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden.
pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y parece aquí un trabalenguas, ¿verdad? Pero vamos a tratar de comprenderlo. O sea, miren, vemos aquí que dice que sus discípulos no ayunan mientras Él está con ellos, ¿sí? Porque Él es el novio que está presente. Entonces, nosotros pues no ayunamos cuando el novio está presente, es lo que vamos entendiendo. Pero cuando Él se haya ido, como sucedió cuando Él regresó al cielo, entonces sus discípulos ayunarán. Esto es lo que nos está explicando aquí Jesús. Lo que aquí parece indicar es que el ayuno cristiano es una forma de expresar un anhelo por el regreso del novio, ¿sí? El novio es Jesucristo. Entonces, mientras Él estaba con ellos, no era necesario ayunar, pero mientras regresa, sí es necesario. Esa es una conexión que nosotros vemos entre el ayuno y la segunda venida de Cristo, por ejemplo, ¿no? Entonces, con el ayuno cristiano, nosotros estamos expresando nuestra hambre por el regreso del Señor Jesús, porque el novio no está presente con nosotros. No quiere decir que Dios no esté con nosotros, pero es en este simbolismo, ¿sí? Ahora, por esto podemos nosotros entender que el ayuno cristiano es único entre todos los ayunos del mundo, porque hay muchas culturas que ayunan, hay muchas religiones que lo hacen, pero no tiene nada que ver con lo que la palabra nos enseña, porque este ayuno cristiano está expresando más que el anhelo de su presencia o hambre por Cristo, es un hambre y un deseo también por su regreso. Entonces, fíjense, en otro pasaje que también nos da mucho sentido de lo que es el ayuno para los cristianos y donde podemos observar que no solamente el pueblo judío ayunaba, sino también la iglesia primitiva en este caso, porque muchos piensan que, bueno, sí ayunaba el pueblo, pero ya la iglesia ya no. Pero aquí vemos un pasaje donde nos habla de esto, que es Hechos 13 del 1 al 3, que dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, aquí vemos cómo el ayuno se convirtió en un instrumento para aferrarse a Dios, para el sostén del ministerio, y esto está ocurriendo en la iglesia, ¿sí? Los líderes de la iglesia estaban ayunando para expresar a Dios sus propias necesidades, sus anhelos, sus deseos. Le estaban pidiendo a Dios la guía en sus avances misioneros y vemos que Dios les dio una respuesta después de ayunar y después de orar, ¿sí? O sea, esta respuesta fue algo impresionante porque fue sobre uno de los esfuerzos misioneros más importantes que se llevó a cabo en la historia de la iglesia, ¿sí? Que fue llevado a cabo por Bernabé y por Saulo, ¿sí? Vemos que después de esta decisión que se tomó bajo oración y ayuno, el avance del evangelio llegó hasta el Imperio Romano Occidental, ¿sí? O sea, pensemos, ¿cómo se llegó a esta decisión? Pues con oración y con ayuno, ¿sí? Entonces vemos, no solo Jesús y sus discípulos ayunaban, también Pablo lo hacía. El apóstol Pablo en 2 Corintios 6:5 dice: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, ¿sí? Entonces aquí vemos que realmente la práctica del ayuno es algo que es bíblico, es algo que la misma palabra nos enseña que los cristianos podemos practicar. Una vez que Dios nos ha salvado, nosotros deseamos agradarle, buscamos conocerle a través de su palabra, buscamos desarrollar una relación con Él a través de la oración y también nosotros buscamos expresarle a Dios cuánto lo necesitamos y esto lo hacemos a través del ayuno, ¿sí? Le decimos a Dios con nuestro cuerpo cuánta necesidad tenemos de Él, cuánto le deseamos y confiamos en Él. Es una manera de decir que no vamos a ser esclavizados por la comida, por ejemplo, ¿no? Como si la comida fuera nuestra fuente de satisfacción, ¿sí? Vamos a utilizar esa renuncia a la comida, como veíamos que es el ayuno, de vez en cuando para expresar que Jesús es mejor que la comida, ¿sí? Que Jesús es más necesario que la comida.
¿sí? Con el ayuno le estamos diciendo, Dios, te amo, te necesito más que a la comida. Él mismo nos mostró esta verdad. Miren, la comida es algo que no podemos nosotros eliminar por completo, es algo necesario. Pero Dios es más necesario todavía que eso. O sea, Él es nuestra necesidad primordial. Vemos, por ejemplo, en Mateo 4, 33 y 4, que dice, y vino él el tentador y le dijo, obviamente estábamos hablando de Jesús, ¿sí? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús mismo nos está enseñando cuál es nuestra necesidad primordial. No solo vivimos de pan, no solo vivimos de comida, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es más importante aún eso. En Juan 4, del 30 al 34 dice que los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos pensaban si alguien le habría traído de comer, pero Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? O sea que no quiere decir esto que la comida sea mala en sí. La comida es buena, ¿sí? No nos estamos negando la bondad de la creación de Dios. La comida es algo bueno y con ella también glorificamos a Dios de dos maneras. Por ejemplo, cuando nosotros nos alimentamos y damos las gracias y le agradecemos al Señor por su bondad, por brindarnos esos alimentos, le estamos glorificando en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, también cuando dejamos de comer por ayunar, o sea, por tener hambre de Dios, esa es otra forma en la que también le estamos glorificando. Cuando nos alimentamos, nosotros saboreamos gustosamente el símbolo de nuestra comida celestial, el pan de vida, Jesús mismo, ¿sí? Y cuando ayunamos, decimos, amo la realidad más de lo que amo al símbolo. Entonces, tanto la alimentación como el ayuno son maneras de glorificar a Dios, ¿sí? Ambas magnifican a Cristo cuando las practicamos de manera correcta, sin lastimar, obviamente, a nuestro cuerpo, porque podemos irnos a extremos, tanto con la comida como con el ayuno, ¿sí? De igual manera, pues como vemos, existen esos peligros, ¿sí? Muchas veces podemos abusar de la comida, pero también podemos abusar del ayuno, ¿verdad? En alguna ocasión supe de una mujer embarazada que se apartó al cerro y se puso a ayunar 6 meses y pues acabó en el hospital. Entonces abusamos, ¿verdad? Muchas veces, y esto no es así. El peligro, por ejemplo, de la alimentación, hablando de estos peligros, es que nos enamoramos del regalo, ¿sí? Y el peligro del ayuno es que nos jactamos muchas veces de nuestra fuerza de voluntad, de nuestra disciplina. Entonces podemos glorificar a Dios con ellos, con la comida y el ayuno, pero también podemos caer en extremos donde estemos aún pecando delante del Señor, ¿sí? Como creyentes, por ejemplo, podemos llegar a ser hasta un ídolo de la comida, ¿sí? No solamente a veces la estamos utilizando para la supervivencia, que es para lo que realmente la comida nos sirve, sino también lo usamos para calmar el aburrimiento, para nuestra comodidad, para la celebración, para nuestro consuelo, ¿verdad? Cuando estamos ansiosos o deprimidos. Entonces, cuando nosotros comemos de más, en muchas ocasiones es porque estamos buscando satisfacción en un lugar que no es de Dios, ¿sí? Y todo esto pues nos lleva obviamente a tener un descontrol en nuestro peso, en el desarrollo de las enfermedades, ¿no? Que no debería de ser así en un cristiano. Ahora, la lucha por comer, lo que hace daño realmente se vuelve en un amo, ¿verdad? Compitiendo por el señorío de nuestra vida. Hay personas que la comida se les ha hecho un ídolo, ¿sí? Y un ídolo es cuando tú buscas que algo satisfaga tu corazón más que Dios, ¿sí? Entonces terminamos por dejar dominarnos por aquello que nos da placer, aquello que nos complace, ¿verdad? Y nuestro cuerpo acaba revelando pues que somos dominados por eso, ¿sí? Ya estamos enfermos o ya tenemos cierto grado de sobrepeso. En vez de que nosotros vivamos de acuerdo a lo que nos enseña Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 6:12, que dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen,
todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto no quiere decir que nuestro peso físico es una medida de nuestra santidad, de ninguna manera. Nuestra batalla no es contra la báscula, ¿sí?, sino contra la idolatría que hacemos de los alimentos, que se llama glotonería, ¿sí? Esa batalla no podemos llamarla de otra manera, sino por lo que realmente es, y es pecado. Ahora, los apetitos físicos son una analogía de nuestra capacidad para controlarnos, ¿sí? Si somos incapaces, por ejemplo, de controlar nuestros hábitos alimenticios, probablemente también vamos a ser incapaces de controlar otros hábitos como los de la mente, lascivia, avaricia, la ira, ¿sí? Y vamos a ser incapaces, de guardar nuestra boca, pues, del chisme, del conflicto. Entonces, no debemos permitir que nuestros apetitos nos controlen, sino más bien debemos ejercer control sobre nuestros apetitos, ¿sí? La capacidad de decir que no a cualquier exceso, eso se llama dominio propio. Y es un fruto del Espíritu, ¿sí? Que es muy común para que todos los creyentes lo practiquemos. Vemos Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Entonces es muy doloroso observar cómo algunos creyentes expresan con su vida lo que vemos en Filipenses 3:18 al 19. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sí? Entonces, cuando reconocemos nosotros nuestra idolatría a los alimentos, debemos recordar la misericordia de Dios, quien no solamente perdona cuando confesamos nuestros pecados, sino que nos ofrece su poder para luchar contra ese pecado y de esa manera poder glorificarle. Incluso, miren, la persona más fuera de control al comer, si es un creyente genuino, tendrá el poder para vencer ese pecado y encontrar la esperanza de ser transformada y hecha nueva, si pone su confianza en Cristo en esa área. Aquí realmente, como creyentes, hermanas, nosotros no tenemos ningún pretexto para no dejar un pecado, para seguir viviendo de una manera desordenada, porque tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo ha sellado a cada creyente y Él nos da el poder, el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Ese es el mismo poder que Él nos da para vencer el pecado, para vencer cualquier mal hábito, para vencer estos desórdenes que muchas veces hasta nos hacen dar un mal testimonio, ¿verdad?, de nuestro cristianismo. Ahora, el principio bíblico aquí es que debemos ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha entregado. El Señor nos ha dado un cuerpo y es de suma importancia que lo cuidemos. Hay personas que sufren de padecimientos médicos que han sido provocados por su mal comer y serían resueltos o mejorados si pudieran controlar su vida alimentaria. Es importante que no caigamos en este error de no cuidar aquello que Dios nos ha dado para ayudarnos a ser verdaderamente efectivos en el reino. Ahora, como creyentes, este es un área en la que muchas veces nosotros la verdad es que no le damos importancia. Parece ser un pecado que a los cristianos les gusta ignorar, ¿sí? A menudo nos apresuramos para etiquetar pecados como el fumar o beber, ¿sí? Pero por alguna razón la glotonería es aceptada y es al menos tolerada, ¿sí? Entonces, muchos de los argumentos usados contra el tabaco, contra la bebida, tales como la salud o la adicción, se aplican igualmente al comer de más, ¿sí? Nos podemos volver adictos a la comida o a ciertos tipos de alimentos. Entonces, no nos percatamos de que es una manera en la que no estamos glorificando a Dios ni estamos mostrando nuestra dependencia y necesidad de Él. En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que, hermanas, glorifiquemos a Dios con nuestra manera de alimentarnos y cuidemos nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, de igual manera nosotros podemos glorificar a Dios a través del ayuno también, que ahorita vamos a comprender eso, pero también pues vemos que encontramos algunos peligros dentro del ayuno también, ¿no?
Ahora, como mencionamos anteriormente, el peligro del ayuno es que nos jactamos de nuestra fuerza de voluntad, de nuestra disciplina. Muchas veces podemos usar el ayuno para sentirnos pues más espirituales o más santos o mejores, ¿no? Que los que no ayunan, y somos legalistas como el fariseo que se jactaba de ello, luciendo sus ayunos, exaltándose en sus prácticas espirituales, solo buscando pues alimentar su orgullo y su vanagloria, ¿no? Lo cual no sirve de nada ante los ojos de Dios. Esta forma de ayunar está siendo mal utilizada, así que quitemos ese patrón de nuestra mente que vamos a ser más espirituales por ayunar, porque esto no es así. Ahora, una vez que entendemos que el ayuno es una práctica de los cristianos y cómo la palabra de Dios nos da alineamientos de cómo y cuándo practicarlo, así como la manera en que le glorifica y la manera en que no lo hace, debemos observar lo que la palabra nos muestra acerca de qué tipos de ayuno encontramos en la Biblia. Por ejemplo, se mencionan ayunos totales, donde se abstenían completamente de bebidas o de comidas, como Jesús en el desierto, ¿sí? También existían ayunos parciales, donde se abstenían de algunas cosas, ¿no? Como Daniel y sus amigos. También observamos que en la Biblia no se habla de una cierta duración del ayuno. Había ayunos que duraban gran parte de un día entero, por ejemplo en Jueces 20, 26 al 28, ahí lo pueden leer ustedes en casa. Había ayunos que duraban un día completo, también pueden leer Jeremías 36, 6. Había ayunos de 3 días, como en Esther 4.1, en Hechos 9, del 8 al 9. Había ayunos de 7 días, como en 1 Samuel 31, 13. Había ayunos de 21 días, como en Daniel 10, del 2 al 3. Incluso hubo ayunos extraordinarios de 40 días. Y esto lo pueden leer en Deuteronomio 9, 9 y Mateo 4, del 1 al 2. Por tiempo no puedo leerles todas las citas, pero ustedes por favor léanlas en casa. Con esto vemos que no hay un tiempo establecido para el ayuno, ¿sí? O sea, es algo personal que cada uno o la congregación puede establecer. Quizá tú tengas, por ejemplo, 3 días libres de tu trabajo y desees esos días decir, bueno, quiero hacer una búsqueda más intensa al Señor y voy a ayunar, ¿sí? Puedes ayunar mediodía, puedes ayunar 3 días, puedes ayunar los días que tú quieras, siempre y cuando no lastimes tu cuerpo. Ahora, el tiempo del ayuno lo vamos a decidir ¿quién? Nosotros mismos. No se puede establecer un tiempo específico porque también debemos contemplar que algunas personas lo van a poder llevar a cabo algunas horas solamente o algunas van a poder aguantar días completos de acuerdo a su salud, ¿sí? Habrá personas que por su condición o por alguna enfermedad no podrán hacerlo por un periodo extendido y eso no significa que no sea ayuno, ¿sí? Ahora, recordemos que el ayuno tampoco es una vara para medir nuestra espiritualidad, ¿sí? El fin del ayuno es una búsqueda más intensa del Señor, sean pocas horas o varios días, ¿sí? También podemos preguntarnos muchas veces, ¿cada cuánto se debe ayunar, verdad? A lo mejor está esa pregunta, ¿en qué frecuencia? Bueno, el ayuno lo hemos visto en la Biblia como algo que se practicaba de forma regular en ocasiones. O sea, se mencionan ayunos en 4 meses, el fariseo dijo que lo hacía 2 veces por semana. Habrá creyentes que digan yo ayuno cada sábado y eso no tiene nada de malo. Habrá quien diga yo ayuno cada mes, ¿no? Y también es válido, mientras tú lo hagas con la intención correcta del corazón. Ahora, también vemos que había ayunos ocasionales, en momentos repentinos que venían la gente, o sea, por ejemplo, se movían, como en el caso de Esther, ¿no? Cuando se convocó a ayunar, porque ella iba a interceder por el pueblo, ese fue un ayuno especial, fue un ayuno ocasional, ¿sí? Observamos también algunos hombres que se abstenían también de ciertos alimentos. Está el caso de Daniel, ¿sí? Está el caso de Juan el Bautista, que solamente algunos alimentos comía, y lo hacían también con el propósito ellos de obedecer a Dios, de honrarle de esa manera, y eso no está mal. O sea, realmente ellos estaban glorificando a Dios de esta forma. Entonces, hermanas, ¿podemos ayunar los cristianos? Sí. ¿Para qué? Para mostrar arrepentimiento, para buscar guía de Dios en momentos específicos, como iglesia, para buscar guía para el avance del evangelio.
para buscar ayuda y socorro en momentos de aflicción, momentos que como creyentes podemos sentirnos con temor o desprotegidos. ¿Cómo podemos ayunar? Pues de forma individual, de forma grupal, junto con nuestros hermanos en la iglesia o nosotros en casa, en privado, de manera secreta, ¿verdad? No buscando impresionar a los hombres, buscando a Dios, mostrando hambre por su presencia y por su venida, como vimos. También ayunamos mostrando que no confiamos en la comida como fuente de satisfacción, sino en Dios. ¿Cuándo podemos ayunar? Pues en algunos tiempos de aflicción, en algunos tiempos de duelo, ¿sí? ¿En qué forma podemos ayunar? Pues de forma parcial, de forma total, ¿sí? También, ¿con qué frecuencia? Pues de manera regular o de manera ocasional. ¿Y cuánto tiempo? Pues algunas horas, días completos. Entonces vemos que todo esto nos va mostrando, ¿verdad? Un panorama de lo que es el ayuno cristiano. También vimos que Jesús ayunaba y que Él esperaba que sus discípulos lo hicieran. Ahora, cada creyente puede considerar la práctica del ayuno en su propia vida, ¿sí? Como Dios te guíe, pero que siempre sea con los parámetros de la Escritura y con las motivaciones correctas, obviamente. Entonces, entendemos que desde la ascensión de Cristo hasta su venida, el ayuno es una práctica lícita para los cristianos. No porque estemos solos, porque Jesús ya no está físicamente con nosotros, porque nosotros sabemos que está el Consolador, el Espíritu Santo, sino porque estamos aún en este cuerpo, estamos sujetos a la tentación, al sufrimiento, al pecado, al quebranto, a la aflicción, ¿sí? En este cuerpo todavía tenemos necesidades, ¿no? Tenemos necesidad de ser dirigidos, tenemos hambre de su presencia y estamos faltos de dominio propio. Así que el ayuno, vemos, es una práctica que fortalece a cada creyente, provoca crecimiento espiritual y nos ayuda a ser conformados a Cristo, viviendo en el fruto del Espíritu, con ese dominio, ¿verdad? Que vimos esta característica. Nos lleva a no satisfacer los deseos de la carne, a estarnos negando, muriendo a nosotros mismos para dar gloria a Cristo. Entonces, ¿saben dónde no habrá más ayuno? En el cielo, porque allí no habrá más llanto, aflicción, duelo, tristeza, pecado, ¿sí? Nada de eso estará en la eternidad con Cristo. No habrá muerte que nos provoque duelo, no habrá pecado, no habrá tentación. Entonces no habrá más necesidad de ayuno y volveremos a estar con el novio, con el Cordero, ¿sí? Algo muy importante en la práctica del ayuno es que tomemos ese tiempo para buscar al Señor, ¿sí? Esto nos muestra que cuando ayunamos también oramos, ¿sí? No es un tiempo, o sea, los que ayunan, por ejemplo, que no son cristianos y lo hacen para su cuerpo, para promover su salud, pues no van a orar, ¿verdad? O sea, no van a tomar ese tiempo para estar con Dios, pero un cristiano ayuna y ora durante el ayuno. Vemos en Nehemías cómo el pueblo de Israel ayunaba para buscar al Señor, consultaron a Dios. En ese ayuno ellos estaban orando intensamente porque iban a pedir la dirección de Dios. Esto no quiere decir que obviamente vas a dejar de hacer tus actividades porque estás ayunando, ¿sí? Y nos vamos a pasar todo el día orando. No, pero sí que vamos a tomar un tiempo durante ese ayuno para la oración y para la meditación de la palabra. Un tiempo a solas, un tiempo sin distracciones, un tiempo apartados de todo, donde no hay nadie más que Dios y nosotros. Esa es una manera en la que nosotros vamos a lograr esa búsqueda intensa y se estará cumpliendo el fin del ayuno realmente cristiano. Son en esos momentos donde Dios nos ofrece su guía y su orientación. Fíjense, Juan Calvino, hablando del ayuno, dice estas palabras: dado que este es un ejercicio sagrado, tanto para la humillación de los hombres, tanto como para su confesión de humildad, ¿por qué deberíamos usarlo menos de lo que los antiguos lo hicieron en una necesidad similar? Fíjense, esto quiere decir que si el ayuno era una señal de humildad, de quebranto, de duelo para las personas de la Biblia, y ahora nosotros también pasamos por esas situaciones, ¿por qué no lo deberíamos hacer así como lo hicieron ellos, los hombres bíblicos en tiempos antiguos?
¿sí? Si los motivos de aflicción, de buscar ayuda, protección, guía, de arrepentirnos, si todavía están presentes en la vida del creyente, ¿por qué vamos a dejar de hacerlo? Si para eso se hacía y para eso se practicaba el ayuno. Entonces el ayuno lo entendemos también como una manera de expresar nuestro interés, por ejemplo, por la obra de Dios. Lo vemos en Daniel 9 del 2 al 3 que dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. En este momento de búsqueda de Dios, Daniel se muestra movido a la oración y al ayuno. ¿Se dan cuenta? Así que también hay momentos en que hay situaciones determinadas en la iglesia, en la obra del Señor, en que se va a emprender algo nuevo, como una misión, se va a abrir algún lugar, se van a tomar decisiones importantes en la iglesia o en relación a ella, como que se van a encomendar a los ancianos a la labor, se va a emprender un nuevo proyecto que puede llegar a alcanzar muchas almas, como un evangelismo, por ejemplo, y aquí será bueno orar y ayunar como iglesia, buscando la dirección del Señor. Y aquí nos unimos, ¿verdad?, en ese tiempo de oración y de ayuno. En medio de estos motivos de oración, cabe mencionar que nunca vemos en la Biblia a alguien ayunando para que Dios le conceda algo personal, ¿sí? No vemos a alguien ayunando por dinero, por una casa, por un coche o por éxito personal, ¿sí? Siempre son cosas espirituales, cosas que nos llevan a mayor búsqueda de Dios, cosas que nos llevan a santificarnos, cosas en relación con el pecado, con la lucha que tenemos contra el pecado, cosas que se refieren a tomar decisiones para que el Señor nos guíe. Entonces aquí debemos dejar muy en claro esto. No vemos en la Biblia ningún ayuno movido por cosas materiales, sino por cosas espirituales. Vemos también que hoy en día, por ejemplo, hay personas que dicen hacer ayunos no de comida. Por ejemplo, hacen ayunos de abstenerse de la televisión o de algún vicio, ¿no?, que tienen. Lo cual es importante que también observemos que ese tipo de ayunos no son mencionados en la palabra. Así que tengamos cuidado con ciertas corrientes que pueden llevarnos a prácticas no bíblicas, ¿no? Hermanas, en la Biblia aprendemos mucho más sobre el ayuno como una práctica bíblica, lo cual no tenemos obviamente tiempo de abarcar, pero creo que con esta información podemos tener una idea general de lo que es y obviamente ser creyentes que practican el ayuno con motivos correctos y bíblicos, ¿sí? El ayuno, recordemos, el ayuno debe ser algo voluntario, no lo podemos imponer a nadie, debe hacerse de corazón, es una práctica lícita que nos ayudará a luchar contra las tentaciones, contra el pecado. Por ejemplo, cuando estamos luchando con un mal hábito, con una mala actitud, reacciones, ¿verdad?, que a veces tenemos, un pecado en el que estamos cayendo, una tentación constante, ¿verdad? Entonces podemos ayunar para fortalecer nuestro espíritu y ganar esa lucha, ¿verdad?, contra nuestra propia carne. El ayuno nos ayudará también a humillar nuestra carne y a desarrollar una mayor y profunda relación con nuestro Salvador. Es en definitiva el ayuno un medio de gracia que Dios nos ha dado para acercarnos muy profundamente a Él y que nos ayuda mucho en nuestro crecimiento espiritual. Así que, hermanas, yo les invito a que ustedes mediten sobre este tema, a que seamos cristianas, que estemos practicando el ayuno de manera regular, buscando nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Y bueno, aquí les dejo también las preguntas que puedes meditar y platicar con tu discipuladora. Y dice, ¿había yo comprendido lo que es el ayuno? ¿Lo había comprendido mal anteriormente? O sea, que puedo hacer un ayuno de televisión o que pido para cosas personales, materiales. ¿Cómo ha sido mi práctica del ayuno? Individual, grupal, total, parcial, de algunas horas, de algunos días, regular, en tiempos de aflicción.
duelo, por arrepentimiento, buscando guía, ayuda o protección de Dios, ¿sí? He buscado impresionar a otros al ayunar. Reconozco ser esclavo o esclava de la comida como fuente de satisfacción. ¿Es la comida un ídolo en mi vida? ¿Es algo que yo debo de corregir en este tiempo? ¿Cómo buscaré glorificar a Dios de ahora en adelante con la comida y con el ayuno? Con este estudio deseo ahora practicar el ayuno con el fin de crecer espiritualmente y desarrollar una relación más profunda con Dios. Entonces, bueno, todo esto es algo que podemos analizar, examinarnos. Y pues bueno, vamos a terminar este tiempo pidiéndole al Señor su ayuda para que podamos pues lograr esta disciplina y las anteriores, ¿verdad?, que hemos estado platicando en nuestras propias vidas. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque hemos podido indagar en tu palabra, escudriñarla, Señor, inquirir en ella y conocer un poco más acerca de toda la riqueza que tú nos has provisto a través de tu palabra, para que nosotros, Señor, podamos vivir una vida cristiana verdaderamente cercana a ti, Señor, con una relación profunda. Gracias por este tema del ayuno, Señor. Queremos poner todo esto en tus manos, Señor. Confiamos plenamente en que tú nos guiarás, en que tú nos ayudarás, y te pedimos esa ayuda, Señor. Te pedimos que nos guíes para que podamos nosotros establecer esos tiempos de ayuno, Señor, donde nosotros podamos estar contigo, donde podamos realmente, Señor, someter a nuestra carne ante esa disciplina, Señor, para obtener un bien espiritual mayor, Padre. Ayúdanos, Señor, para que podamos platicarlo con nuestra familia, para que podamos llevarlo a cabo, aún como iglesia, Señor, no solamente de forma individual. Guíanos, Señor, para que pues seamos una iglesia más firme, más fuerte en ti, Señor, a través de la oración, del ayuno, de la enseñanza de la palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú quien nos va a ir dando, Señor, esa dirección. Y ponemos todo esto en tus manos. Confiamos en ti, Señor, y te agradecemos infinitamente, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.